¿Qué es la globalización? Según la RAE, es el proceso por el que las economías y mercados con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Características de la globalización. Primera característica, tenemos la tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales y por lo tanto disminución o cese de políticas reguladoras o proteccionistas. Esto significa que a la iniciativa privada no le interesa que el Estado intervenga. Las medidas de proteccionismo en México se usan mucho en periodos de crisis. Esto es para evitar que productos del extranjero entren al país, afectando a la economía nacional. Ponemos medidas de protección como los aranceles para proteger también ya sea los empleos nacionales y a la industria nacional. Notorio aumento del comercio internacional. Pues esto lo vemos cada vez más, ya que tenemos más productos del extranjero. Tenemos desde el móvil que usamos, desde ropa, automóviles, pues tenemos mucha variedad. Casi todo lo que compramos viene ya sea de China, Europa, Estados Unidos. Expansión de los mercados financieros. El mercado financiero primario y secundario es donde se compran y venden acciones, bonos, bondes, CETES, divisas. Incremento de la movilidad de acciones internacionales en los factores de producción. Los factores de producción serían tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales. Para que una empresa prospere, debe tener una buena sinergia entre estos elementos. Prioridad a la innovación tecnológica. Antiguamente se hacían las cosas artesanalmente. Desde el Porfiriato para acá ya se hizo una innovación o una revolución tecnológica que tuvo más auge de los años 70 hasta la actualidad. La innovación tecnológica la vemos por ejemplo, en las fábricas de manufactura. Vemos ya sea vemos tecnología alemana, japonesa, europea, de Estados Unidos en un mismo sitio. Aparición de elevadas tasas de desempleo. Esto sí es muy común de la globalización, del neoliberalismo. Esto es porque los empleos que son nacionales se van perdiendo a través de la llegada de otros productos. Esto lo vimos mucho en la época salinista, cuando hubo muchos desempleos por causa de privatizaciones, por causa de que se disminuyó el gasto público, hubo más personas desempleadas. Y esto, por ejemplo, lo vemos en lo que son los campesinos. En esa época los campesinos dejaron sus tierras para irse a la ciudad. ¿Cómo se vincula en mi entorno inmediato? Este fenómeno llamado globalización está presente en todo el mundo. Vemos ya sea pros y contras de ello, pero si es un fenómeno, por decirlo así, está presente en todas partes. Se basa en la economía abierta del mercado. Esto permite que las sociedades más alejadas permite una conexión entre ellas para la compra y venta de los productos y servicios. Y lo vemos claramente, por ejemplo, estoy grabando en una tablet que es Samsung y está hecha en Vietnam. Fue comercializada en Estados Unidos y vendido aquí en México. Conduzco un carro que es sedán, hecho en Alemania y se manufactura aquí en México. En la plataforma que estoy usando es YouTube y YouTube comenzó en Estados Unidos y se usa en todo el mundo. Aquí en YouTube se puede ver ya sea la sociedad de otro mundo, las tradiciones,
se puede dialogar política y socialmente de cualquier cosa. Además, hace poco trabajé en una empresa, en un banco, que en los 90 era propiedad del Estado, era de México. Y luego lo compró una compañía americana. Y ahora ese banco mexicano que sigue con el mismo nombre, ahora se guía por estándares americanos. Como vemos, la globalización está en todas partes. Solo hay que tomarlo cuando es el capital, hablando de capital, de libre mercado, hay que hacerlo con ética y con valores. ¿Cuál es mi opinión personal? Hablando de globalización, vemos que existen defensores y retractores de la globalización. Por un lado tenemos las personas que dicen que a través de la globalización pues va a ser una guía para el progreso, una guía para salir de la pobreza y que la globalización es inevitable, va a llegar a cualquier lado del rincón del mundo. Y para otros, los retractores, dicen que la globalización solo ganan los más ricos, los pobres son los más afectados, que la globalización solo piensa en el bien común y no en el de la sociedad, que solo incentiva la vida consumista, de consumismo y el de la acelerada acumulación. También crea una avaricia en los empresarios, los cuales no se tocan el corazón, sino que pues obtendrían los recursos naturales, humanos o materiales, no importa si afectan a alguien o algo. Como vemos hay pros y contras de la globalización. Uno es que uno sería el empleo, mayores industrias, mayores comunicación, que, que tendríamos más cerca los bienes y servicios. Por otra, sería la pobreza, la desigualdad, que solo ganan los más ricos, la xenofobia, la guerra también y la desigualdad. Bueno, en mi opinión, de hecho vivimos en la globalización, que se acrecentó en los 70, pero para que este sistema sea viable, tendría que ser en un país en donde se respeten los valores, donde haya dignidad, donde no haya desigualdad. Mientras haya valores y se actúe a través de la ética, todo estará bien.